Bueno, una nueva semana más, un nuevo informe, un nuevo reporte y un intercambio de ideas en esto que significa eso, un intento de comunicación. Y aquí en esta ciudad fría, helada en la que vivo, Montreal, en la que no para de nevar hoy en este domingo, comenzaré mi informe con una frase que me pareció por lo menos inteligente. La refirió un periodista que murió a muy temprana edad y del que se rescata un enunciado muy interesante y que dice que la educación es el mayor acto de rebeldía contra la pobreza. No es novedad, claro, pero lo dijo y alrededor de este enunciado haré girar este informe. En este mundo violento donde algunos creen que es más fácil tomar las armas para luchar contra la pobreza o contra ideas, es importante recordar que rebelarse no está mal. Pensar diferente no es estar equivocado, solamente eso, pensar distinto y ejercer ese derecho sublime que tenemos los humanos de pensar y de expresar lo que pensamos, evidentemente. Este pensamiento no importa que se oponga al de la sociedad en que vivimos y lo mejor que podemos hacer para eso, para expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas con inteligencia, es nutrirnos, es con educación, claro, con lectura comprensiva, tratar de avanzar en los escalones de la inteligencia, de las ciencias, ya sea prácticas o sociales, y allí, con la mente nutrida, alimentada, producir un cambio. Me causa dolor la gente que se queja y que malgasta el tiempo ingiriendo odio. Claro, la economía mundial no da buenas noticias. Los periódicos hablan de un gran atraso de los países emergentes y aquí el gigante chino es protagonista. El Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, concluyó sin optimismo y los países en desarrollo y emergentes en realidad atraviesan un periodo difícil y la baja del petróleo no será suficiente para compensar los efectos negativos de las pérdidas. La preocupación se centra en los llamados CEI, sigla que significa Comunidad de Países Independientes y que agrupa a los países de Europa del Este, ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, África y América Latina. En ellos se acabó la bonanza generada por las materias primas, granos y petróleo sobre todo. Los países en desarrollo deberán limitar los gastos e invertir justamente en eso, en desarrollo de maquinaria pesada si intentan sobrevivir. Queda claro que en medio de un mundo económico desigual, lo mejor, claro, la educación. Bibliotecas públicas y acceso a redes sociales no faltan en la mayor parte de los países. Solamente hay que intentar encontrarlas y meterse en ellos para, como dije antes, nutrir el pensamiento. El panorama no mejora cuando se vislumbra un desempleo creciente a nivel mundial. El director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, pronosticó que el planeta tendrá 212 millones de personas desempleadas de aquí a 4 años, sí, al 2019. Estas personas, los 212 millones, se agregan a los 61 millones de personas desocupadas que dejó la crisis mundial económica del 2008. Así, los más perjudicados siguen siendo Asia, América Latina y, claro, Europa. Mejoró un poco la situación en Estados Unidos y Japón. Los jóvenes de 15 a 24 años son los más perjudicados y, siguiendo con las estadísticas, las desigualdades crecen. El 10% de los más ricos del mundo cuentan en promedio con el 30 y hasta el 40% del conjunto de las ganancias mundiales, mientras que el 10% de los más pobres se reparten solo el 2% del botín. Más allá de los números odiosos y desalentadores muchas veces, insisto, el mayor acto de rebeldía contra la pobreza es la educación. Y el diario Le Monde, en una nota a 2 páginas, enorme, muy bien hecha, muy bien redactada, titula El fin de una pesadilla. Y esa pesadilla se refiere a la que vivieron los cubanos desde el triunfo de la revolución en 1959. El 14 de diciembre del 2014, el presidente Raúl Castro, cubano, y su homólogo Barack Obama de Estados Unidos anunciaron medidas de acercamiento entre ambos países.
Los aires son ahora de reconciliación entre los que se quedaron en la isla, muchas veces acusados de colaboracionistas del régimen, y aquellos que se fueron hacia el exilio, no solamente en Miami, hay cubanos hasta en Groenlandia. Bueno, pues estos exiliados son considerados disidentes de la revolución. Entre colaboracionistas y disidentes hablamos de países de personas de un mismo país, personas separadas por un puente roto de ideas políticas. Esa es la tarea más fuerte a desarrollar de aquí en adelante, el acercamiento entre los mismos cubanos, ni hablar con los americanos. Si bien por lo que observo en las calles de Miami, donde está la mayor cantidad de emigrantes cubanos, no hay odio ni resentimiento hacia Estados Unidos por el embargo impuesto. Sin embargo, hay la idea de ese hermano tan cercano, separado por muy poquitas millas de distancia, que separan Key West hasta Varadero, son solamente 120 kilómetros, 90 millas, nada. Esto los dividió durante más de 60 años. Y hoy los americanos tienen intención de conocer a ese enemigo supuesto, porque no lo conocen, y de viajar hacia la isla, tarea que le fue vedada durante, como digo, 60 años. Hoy estos americanos se inclinan en masa bueno, y ya toman aviones para llegar a la isla o lo harán en los próximos meses. La pregunta es qué harán o cómo harán los cubanos para recibir a más de 5 millones que se esperan de americanos. Recordemos que la infraestructura de la isla está absolutamente devastada por años de abandono, de pobreza, y hablo de infraestructura tanto en sistemas sanitarios, de agua, recolección de residuos, plantación de alimentos, es más, infraestructura hotelera, comunicaciones, sobre todo, las comunicaciones están bien atrasadas en la isla, transporte, ni hablar, hablamos de autos que todavía son de los años 60. En fin, veremos cómo los isleños se las arreglan para acomodar a toda esta masa de gente que pretende llegar a la isla. Y el escritor Leonardo Padura, en este mismo artículo, con un humor muy inteligente, escrito en forma muy inteligente, relata cuál fue la reacción de los cubanos que el día 17 de diciembre se enteraron de esta noticia. Se hizo pública el domingo 17 de diciembre. Bueno, las personas que tenía él cercanas era su esposa, que comenzó a llorar, de emoción, claro, su madre, que con una mano en el pecho agradecía a San Lázaro, que es el patrono de la isla, y justamente el 17 de diciembre es el día que se festeja el día de este santo en este país de mayoría católica. Así que bueno, muchos atribuyen al santo el milagro, otros se alegran, otros simplemente cuelgan banderas americanas y cubanas de los balcones de La Habana, intentando reflejar este sentimiento profundo y este anhelo profundo de acercamiento, si bien no creo ideológico, pero sí por lo menos humano. Y a eso nos referimos. Ambos países se encontrarán en la cumbre de los países desarrollados en La Habana, no, perdón, se encontrarán en Panamá y ahí veremos qué tendrán que decirse o no, o callar ambos presidentes, Raúl Castro y Barack Obama. En fin, nada cambió aún, pero el ánimo está por cambiar. En fin, la educación se opone ferozmente a la barbarie. Y este término es absolutamente adecuado cuando nos referimos al Estado islamista que con cada acto que realiza confirma su naturaleza inhumana y bárbara. El último acto de atrocidad fue la quema de una persona viva, un piloto jordano, que fue capturado en el mes de diciembre. Él pertenecía a la Armada Americana, a la coalición americana, y fue capturado en Siria, como decía, en el mes de diciembre, y en este mes de febrero fue quemado vivo frente a las cámaras, y esta barbarie fue transmitida directamente por las redes sociales. En fin, creo que hasta Juana de Arco no aceptaría que en el año 2015 se cometan este tipo de actos, que en el medioevo o en principio de la edad moderna
bueno, tampoco eran comprensibles, pero la ignorancia residía en el pueblo y el camino hacia la inteligencia todavía tenía siglos por andar. Bueno, hoy cuando el mundo occidental y mucha parte del mundo oriental definitivamente se inclinan por la sabiduría, el Estado Islámico se inclina por la barbarie. En un pequeño país que se llama Chechenia, claro, Chechenia, un país del este europeo, suenan aires de dictadura. Allí su presidente es una república federal, pero bueno, guiada por un presidente elegido en el año 2003 y que aún hoy está en el poder, o sea, ya hay aires de dictadura. Bueno, allí este presidente, la curiosidad de este hecho, es que él llamó a su pueblo a manifestarse contra las caricaturas. Sí, citó a la gente en la capital, en Grozny, y allí reunió a unas 500.000 personas, les repartió globos rojos y este pequeño país de mayoría musulmana salió a las calles a manifestarse en contra de las caricaturas, como decía antes. El derecho a manifestarse, a estar en contra, me parece fantástico, pero aquí el sacar a la gente a la calle y a la noche, inmediatamente terminada la marcha, este presidente en su nombre publicó este hecho, este evento en su cuenta de Instagram. Algo huele mal cuando las personas son llamadas a manifestar y la arrogancia presidencial muestra este hecho. Algo hay allí que no funciona. Vuelvo a repetir, el derecho a manifestarse, sublime, por supuesto en paz. Pero aquí, en este pequeño país de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo huele mal. En fin. Por otra parte, las fuerzas kurdas han recuperado el territorio de Kobané en un esfuerzo solitario casi. Han recuperado su tierra en manos de los extremistas judaístas hace unas semanas. Por ahora, la ayuda internacional no llegó en esto que significó la lucha contra el Estado Islámico, pero ahora lo menos que reclama el Kurdistán musulmán es la ayuda internacional para reconstruir una ciudad que quedó absolutamente en ruinas. Pero la parte del mundo en donde sí funcionan los derechos individuales es, a mi entender, por supuesto, Francia. No solamente por el hecho atroz que vivió el 7 de enero, sino por los hechos posteriores que se van generando. Allí, uno de los periodistas que sobrevivió al atentado y que se encontró gravemente herido y entre la vida y la muerte durante muchas semanas, el dibujante Riz, que por otra parte será el nuevo director del periódico, dijo en una entrevista al diario Le Monde que todo el mundo no tiene por qué ser Charlie. Fascinante. Y que la gente puede expresar no soy Charlie. Claro, si esto es para validar un acto de terrorismo, definitivamente el enunciado no sirve. Pero si es para expresar el derecho sublime del ejercicio de la democracia y decir no estoy de acuerdo con la sátira, con la caricatura, bueno, fantástico. Hasta el mismo periodista herido y haciéndose el muerto para que no lo remataran en ese atroz atentado que costó la vida a 12 editores de la revista, bueno, es él mismo el que llama a la reflexión y llama a decir, bueno, no todo el mundo tiene necesidad o obligación de gustarle lo que hacemos. Definitivamente, pero claro, vivir en democracia significa aceptar lo que a mí no me gusta. Es así, manifestar desacuerdo en plena democracia, válido. Recordemos que los terroristas no tienen nada que ver con la mayoría francesa musulmana. Y ahora voy a expresar mi opinión. Y creo que es muy cierto. No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Por lo menos los que han puesto a Occidente en medio del miedo y los que han declarado la guerra a Occidente. En fin, estas son nada más que algunas reflexiones y quiero terminar con aquella que ya vengo repitiendo hace algunos informes. Se trata de compartir sistemas de valores. Y si los valores del lugar en que vivimos, sea ese el que hayamos nacido o no, no están de acuerdo con nuestros propios valores, pues no nos quedará otro remedio que emigrar.
son muy difíciles de compensar y de entenderse los valores del islamismo extremo con los valores de las sociedades democráticas y laicas. Eso hay que repensarlo y por otra parte, revisar el sistema educativo, el sistema de formación de esta religión musulmana, que muchas veces, como digo, no se condice con los valores democráticos, de respeto, de libertad y de derecho, y de, por supuesto, el derecho sublime a la mujer. Y hasta aquí, con algunas ideas, con algunos pensamientos para compartir. Por supuesto, los invito a que me contesten en este maravilloso espacio que estoy muy contenta de compartir y solamente por esta semana me despido. Hasta la próxima, desde Montreal, Silvina Vázquez.